Buenas tardes, Honduras, y bienvenidos al resumen informativo de Diario El Heraldo. Les saluda Ivette Artola y damos inicio con las noticias más importantes hasta la fecha, y es que sin duda alguna el huracán Milton ha dejado un gran destrucción en lo que es el estado de la Florida, en Estados Unidos, y algunos hondureños se encontraban en este mismo estado y quienes han manifestado que tuvieron que salir para salvar sus vidas, dicen algunos hondureños afectados allá en la Florida. Escuchemos. Tuvimos que salir para salvar nuestras vidas, dicen hondureños en Florida afectados por huracán Milton. Más de 100.000 hondureños que viven en el estado de Florida, en Estados Unidos, están expuestos al impacto del huracán Milton, el cual tocó tierra anoche en la costa oeste en esa zona. Hasta ayer, el fenómeno natural registraba 125 millas por hora, es decir, 205 kilómetros, tras dejar Cuba y degradarse a categoría 3. Una vez que tocó el territorio de Siesta Key, el huracán se degradó a categoría 2, pero siempre representando una amenaza para los pobladores, y por la mañana de este jueves bajó a categoría 1. Debido a su fuerza, desde el lunes se efectúan evacuaciones y de hecho, la alcaldesa de Tampa, en la costa del Golfo de Florida y una de las localidades más amenazadas por el huracán, Jane Castor, afirmó que quienes se negaran a hacerlo iban a morir. Aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene un dato oficial de cuántos hondureños han salido de sus hogares hacia albergues, se estima que al menos 15.000 compatriotas tuvieron que desplazarse. La mayoría de ellos residen en Tampa, Treasure Island, Fort Myers, Charlotte Harbor, Sarasota y otras localidades cercanas. El Heraldo dialogó con John Clary, un hondureño originario de La Mosquitia, gracias a Dios, y radicado en Florida, que tuvo que dejar su hogar y buscar albergues junto a más compatriotas. Pues esto fue la gran magnitud que tuvimos que movilizar y dejar nuestras casas. En este momento, la semana pasada, estábamos en las limpiezas de los hogares para poder restablecer de nuevo, ¿verdad? Pero lastimosamente no pudimos porque teníamos que estar huyendo. Textualmente dijo la alcaldesa de Florida que si las personas no se movían, que pudiéramos buscar un marcador permanentemente y anotar nuestro nombre para poder identificar más fácilmente, porque es un catástrofe. Entonces nosotros nos trasladamos, son más de 3 horas y prácticamente llegamos, casi nos duró casi 24 horas, porque el tráfico, usted sabe que Florida tiene 20 millones de habitantes. Nuestras personas se movilizaron y llegamos ayer como casi a las 6 de la tarde, que salimos a las 12 de la noche de Clearwater para poder llegar a Jacksonville. El hondureño explicó que al no tener mucha información de albergues, buscaron la primera opción que encontraron y esperan que sean ayudados por las autoridades. Pero gracias a Dios que estamos, el pastor tenía este espacio y nos facilitó para poder estar aquí. Los hoteles en camino, todos están súper llenos, para el lado de Georgia, para Atlanta, para Carolina del Sur, Carolina del Norte, todos estos lados están llenos los hoteles y uno se desespera, pues. Pero gracias a Dios que el pastor nos dio este espacio, aunque con dificultades, ¿verdad? El catracho mencionó que ya han tenido pérdidas materiales a raíz del huracán Helene, que afectó a finales de septiembre. Nosotros no nos movimos con nada porque el huracán anterior nos dejó sin cama, todo. Nos quedamos. Entonces lo único que nosotros hicimos era limpiar el apartamento y todo. Entonces, pues cuando dio la alerta, entonces nosotros nos encontrábamos ya cuando salen las autoridades del estado y empieza a dar su cadena a toda la población y todo lo que están en esta ciudad. Debemos de evacuarnos porque el huracán va a ser más poderoso, y la alcaldesa de este condado textualmente dijo que los que no se mueven pues que se van a morir. Entonces
este momento pues hemos perdido todo, no vamos a perder la vida, más bien. Además, y cambiando en temas políticos, ya algunas personas se estarían preguntando quiénes se estarían beneficiando o quiénes se beneficiaron en este caso con la ley o con este decreto de la amnistía política. Aquí le damos más detalles. A más de 2 años de la entrada en vigencia de la Ley para la Construcción del Estado Constitucional de Derecho, para que los hechos no se repitan, más conocida como la Ley de Amnistía Política, diferentes sectores cuestionan que se trata de un pacto de impunidad para beneficiar a funcionarios y exfuncionarios. Incluso, el rechazo fue aún mayor después de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia declararon que era constitucional y que los recursos de inconstitucionalidad contra la normativa no procedían. La votación fue de 10 a favor y 5 en contra. La polémica ley, que fue aprobada en el Congreso Nacional en febrero del 2022, mediante el decreto abril de 2022, busca extinguir procesos penales contra presos políticos, defensores del medio ambiente y exfuncionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Sin embargo, sectores que se oponen al también denominado Pacto de Impunidad 2.0 señalan que el decreto ha beneficiado más a exfuncionarios que fueron señalados por actos de corrupción que a personas que han sido perseguidas políticamente por ejercer su derecho a la protesta, defender la soberanía del territorio y sus recursos. Durante la aprobación del decreto en 2022, los diputados y políticos afines al Partido Libertad y Refundación estimaron que la amnistía beneficiaría principalmente a la ciudadanía y víctimas de persecución política. Hasta la fecha, las autoridades no han dado a conocer datos sobre los procesos penales que se encuentran en extinción bajo esa legislación. Entre los pocos casos que se han dado a conocer de personas que se acogieron a la amnistía política figuran varios exfuncionarios señalados por cometer actos de corrupción. Incluso, algunos se convirtieron en funcionarios del gobierno de Xiomara Castro. Entre los exfuncionarios favorecidos se encuentran Enrique Flores Lanza, exministro de la Presidencia en el periodo de 2006 a 2009, quien fue condenado por el delito de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, acusado de extraer alrededor de 40 millones de lempiras del Banco Central. Marcelo Chimirri, exgerente de Hondutel. Fue condenado a 8 años de cárcel en 2017 por abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública, pues no pudo justificar más de 16 millones de lempiras que obtuvo cuando era funcionario. César Arnulfo Salgado, exdirector del FIS. Fue acusado por abuso de autoridad, uso de documentos públicos y fraude tras ejecutar fondos que eran destinados para el combate a la pobreza sin cumplir con los requisitos y procedimientos en materia administrativa. Germán Ayala, militante del Libre y hermano de diputada Silvia Ayala. Estaba en prisión desde 2019 por incendiar un vehículo de Hondutel durante una protesta en San Pedro Sula. José Antonio Torres, militante de Libre. Acusado de incendio agravado y terrorismo desde agosto de 2009. Fue capturado en 2022 pero favorecido después con la amnistía. Rodolfo Padilla Sanseri, exalcalde de San Pedro Sula. Procesado por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Rafael Barahona, exgerente de Relaciones Exteriores. Acusado por malversación de caudales públicos por el presunto desvío de $500,000 donados por la Embajada de Taiwán. Bien, y es que grandes personalidades se han beneficiado con este decreto de la amnistía política. Veremos si el Congreso Nacional toca estos temas y se permite analizarlo y ver si la misma ley se tendría que derogar o no. Con esta información nos vamos a una breve pausa comercial. Usted no nos cambie, que ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este espacio de noticias y pasamos a noticias importantes como son las elecciones tanto primarias como generales de 2025. Ya algunos analistas y expertos están indicando que el voto de la población joven será decisivo en las elecciones de 2025. A pocos meses de la celebración de las elecciones, la creciente influencia del voto joven va en aumento, siendo la población comprendida entre 20 a 30 años el público meta de los políticos a fin de lograr el triunfo en las próximas elecciones de 2025 en Honduras. De acuerdo con el último censo del Consejo Nacional Electoral, más de 600,000 jóvenes votarán por primera vez, cifra que sin duda tiene el potencial de marcar una diferencia significativa en los resultados electorales.
Entre el número de la población joven en Honduras habilitada para ejercer el sufragio, 639.318 tienen entre 26 y 30 años, mientras que los menores de 25 años suman 2.372.124. Ante el panorama de un cambio generacional, diversos sectores calificaron de contradictorio el discurso de los políticos, ya que durante las campañas le apuntan a la juventud, población que es olvidada después de las elecciones. La juventud es la que padece la crisis de país a nivel de desempleo, a nivel de falta de educación, falta de oportunidades de desarrollo e inseguridad, lamentó el analista Luis León. Parece que tanto los gobiernos como los candidatos han olvidado un sector fundamental y solo piensan en ellos para solicitarle su voto, porque saben que la juventud es quien puede resolver la elección, añadió. Asimismo, León cuestionó que una vez pasadas las elecciones, al momento de tomar las decisiones de relevancia, no existe una visión clara de lo que se puede hacer por los jóvenes, quienes están en vulnerabilidad. Alejandro Cafati, oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, lamentó que los políticos están en la casa de los jóvenes, pero se olvidan de ellos cuando requieren de empleo. Bien, y cambiando de tema y pasando a temas económicos, lamentablemente en los últimos años el sector camaronero se ha visto en problemáticas debido incluso a no tener dónde exportar, teniendo en cuenta que ellos exportaban a lo que es Taiwán, y luego de el cierre de este mercado y el cierre incluso del mercado mexicano, los mismos ahora se están viendo nuevamente en problemas, y este sector ha mencionado que hay cierre de 56 fincas camaroneras por problemas en acceso al mercado. El número de camaroneras cerradas por problemas de acceso a mercados ha aumentado en las últimas semanas. Según Javier Amador, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras, una empresa empacadora afiliada y 2 fincas de su propiedad están cerradas. Agregó que hay más fincas que no están operando al 100%. Lo anterior ha impactado en la producción al bajar de 91.2 millones a 76.6 millones de libras de camarón, con una caída de 14.5 millones de libras. Wilmer Cruz, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Acuicultores del Sur, dijo que son 54 fincas las que no sembraron camarón. Subrayó que varios agremiados cultivaron sus fincas, no obstante, los problemas de acceso al mercado internacional han desplomado los precios internos. Mientras tanto, este sector industrial se mantiene a la espera de que Corea del Sur apruebe la exportación del camarón hondureño. Para noviembre, esperan tener respuesta por parte de las autoridades sanitarias del país asiático. Cuando Honduras reciba el certificado sanitario, los productores de camarón cultivado de Choluteca y Valle podrán exportar 600 toneladas métricas. Bien, y es lamentable que 56 camaroneras se estén cerrando, porque esto se vería a un impacto en la economía del país y también a lo que es el desempleo. Lamentable. Esperemos que las autoridades del gobierno busquen alternativas para que las mismas no tomen esta decisión tan drástica de cerrar estas fincas. Pero con esta información hemos finalizado el resumen informativo de Diario El Heraldo, siempre agradeciéndole por su fiel sintonía. Buenas tardes.